muerto? No, Itachi no estaba muerto. Estaba seguro de eso. Ya había muerto una vez. Y se sintió muy diferente. Empezando por el frío y el ruido que crecía a su alrededor. ¿Qué está pasando? Arrugó la cara con molestia, demasiado frío. Es un niño. Fue lo primero que escuchó cuando el ruido lejano se hizo más fuerte repentinamente. Oh. Intento abrir los ojos, pero la luz era demasiada. ¿Dónde estoy? Es un niño sano, felicidades señor. La voz de la anciana parecía emocionada. Gracias, muchas gracias. Finalmente Itachi empezó a tener la sensación de ser sostenido, en un abrazo grande y fuerte. Era momento de abrir los ojos a como diera lugar. Arrugando de nuevo la cara comenzó a abrirlos con lentitud, lágrimas caían de sus ojos, pero siguió intentándolo. Oh. Abrió los ojos. El hombre que lo cargaba sonreía orgulloso sosteniéndolo en sus brazos. Bienvenido. El varón tenía los ojos y el cabello profundamente negros, le recordaba un poco a su familia. Jefe, ¿cómo lo llamará? Hasta entonces Itachi se dio cuenta que estaba en una habitación llena de hombres de aspecto feroz y cubiertos de tatuajes. Sin embargo, ninguno parecía tener intenciones de atacarlos. Itachi podría jurar que algunos incluso tenían los ojos húmedos. Itachi. Ya veo. Un hombre vestido de traje y de apariencia más refinada, resaltaba entre todos los musculosos y salvajes hombres. Supongo que realmente lo admirabas. ¿A quién? Uno de los musculosos preguntó con gesto confuso, a pesar de su tamaño, su rostro aún se veía un poco inmaduro. Hace años hubo un joven villano de nombre Itachi, tenía mucho futuro, pero era demasiado impulsivo y terminó muriendo antes de ser adulto. El jefe era un niño, pero aún lo recuerda. Otro hombre le respondió al joven. Él mismo parecía encantado con la historia. ¿Qué te parece? El jefe lo miró sonriendo. Itachi tenía sentimientos complicados. Me estás dando el nombre de un villano que murió trágicamente, ¿tú qué crees? Pero debería considerar afortunado, aún conservaba su nombre. Intentó sonreír pero su rostro se sentía un poco tenso. Creo que le gusta. El hombre de traje sonrió. Querido. Una voz femenina y suave los interrumpió. Quiero verlo. Qué grosero jefe. Se burlaron los hombres de la habitación, el jefe se había puesto rojo y entró a otra habitación, donde lo esperaba una mujer de apariencia cansada. Es hermoso. Oferta la mujer, destacaban sus ojos rojos sangre bajo un pelo marrón. Hola Itachi, la mujer besó su mejilla con suavidad, el calor permaneció en él haciéndolo sentir extraño. No ha llorado. El jefe parecía preocupado mirando a una anciana. No se preocupe mi señor, no todos lloran, está perfectamente. La anciana parecía divertida. Dele de comer mi señora. La mujer obedientemente sacó su pecho para acercarlo a su cara. Oh. Ah. Empezó a retorcerse, ¿por qué tenía un seno en la cara? ¿Cómo va a comer de un seno? Entonces se quedó completamente quieto. Oh. Finalmente entendió. Abrió la boca y apretando los ojos empezó a beber. Soy un bebé. Tengo que crecer ya. En medio de miles de pensamientos llenos de pánico y desazón. Itachi se quedó dormido en un cálido abrazo. 4 años después. Itachi suspiró por millonésima vez en esos 4 años, al menos, desde que su cuerpo le permitía suspirar. Este mundo era muy diferente, no había ninjas. El alivio fue inmenso cuando se dio cuenta que al menos existía el chakra, aunque nadie lo usara. Por supuesto, en este momento, era demasiado débil, tan débil que solo podía sentir lástima de sí mismo. Muchos niños empezado a mostrar sus quirks, así que muchos eran más fuertes que él. Y el sentimiento no le agradaba nada. Su padre y madre estaban empezando a ponerse ansiosos, y él no tenía modo de calmarlos, no tenía idea de qué podía hacer para despertar su quirk, si era que tenía alguno en primer lugar. Joven maestro. El llamado lo sacó de sus pensamientos, estaba sentado en el techo de la mansión, lo hacía en secreto porque todos parecían pensar que era de porcelana, y el hombre de 25 años mentales quería mostrarles quién era de porcelana realmente. Por desgracia, sí era él. Maniobró con dificultad, bajando del techo, su cuerpo era demasiado pequeño, demasiado lento, y ni hablar de demasiado débil. Tenía un largo camino por recorrer, pero teniendo apenas 4 años, no se sintió especialmente afanado. Joven maestro. Reaccionó ante el hombre frente a él. Kazu era un joven musculoso, quien había preguntado hace tiempo por el origen de su nombre, los rasgos inmaduros se había perdido finalmente y parecía un adulto completo.
Sus musculosos brazos tenían tatuajes y daban un aire de peligro que era difícil de ignorar. Pero Itachi no temía. La mayoría de personas en la casa tenían esta apariencia, una excepción de Yori, quien siempre vestía un traje, pero todos eran muy amables con él, hasta el punto de ser frustrantes. Aquí estoy. Saludó con un poco de efusividad. Había sido llevado a un doctor por su temperamento excesivamente tranquilo, pensaron que era lento, no fue una experiencia agradable, así que había intentado ser un poco más expresivo, pero él tenía límites en cuanto a lo que haría. Tenía a algunos compañeros de estudio haciendo cosas que aunque estaba en peligro de muerte, no repetiría. El jefe te está buscando. Kazu parecía tener una lealtad absoluta ante su padre, y a pesar de que lo admiraba por ello, no podía dejar de pensar que era un poco espeluznante. Bien, iré a verlo, gracias. Se despidió y caminó a paso tranquilo, su cuerpo a veces seguía teniendo dificultades para mantener el equilibrio, era una suerte que en todas sus travesías rumbo al techo no se cayera y partiera la cabeza, tal vez era mejor dejar de subir allí hasta que fuera completamente capaz. Itachi, hijo. El jefe, es decir su padre, lo esperaba en la sala, su nombre era Hiroshi Fugaku. Su ojo aún sufría un tic con ese apellido. Pero, a diferencia de su anterior padre, Hiroshi era, ven aquí, dame un abrazo, ¿cómo has crecido? Hacía tanto no te veía. Te amo hijo. Diferente. Un año después Itachi tenía ahora 5 años, no se sintió muy diferente, seguía débil, aún veía sus brazos algo regordetes. Incluso había veces en las que no soportaba el sueño y caía dormido. Estaba seguro que en esos 5 años, había sido cargado por la totalidad de personas que habitaban esa casa mientras dormía. Y el número no era pequeño. Sin embargo, en ese tiempo, nunca se había sentido en peligro, a pesar de las apariencias de todos allí, de hecho, se sentó seguro. Oh bueno, tan seguro como se podría sentir en esa situación. Siendo el hijo de un líder yakuza. Ja. Ja. No era difícil darse cuenta, viendo todas las personas a su alrededor y con algunas conversaciones sospechosas, que había nacido del lado incorrecto de la ley. Había tenido ese impulso de palmear su cara ante su pésima suerte. Pero viendo a su alrededor el cuidado y lealtad que había entre todos, sin mencionar el amor que derramaban sus padres por él, no se siente particularmente desafortunado. Ese día salió con tranquilidad hacia el colegio. La cantidad de amigos que tenía, era de 0. Kazu esperaba a la salida durante toda su jornada, y siempre parecía feliz por ello. El chico necesita una meta en su vida. ¡Ey! Fugaku. Itachi quería arrancarse los cabellos cada que lo llamaban así. ¿Su padre le molestaría si cambiaba su apellido? Seguramente. ¿Sí? Miró a su compañero. El chico tenía dientes de tiburón y lo miraba sonriendo. En el recreo jugaremos fútbol, ¿te unes? Había algunos más a su alrededor. No gracias. Igual que todos los días los rechazó. ¿Por qué seguían preguntando? Él tenía la misma duda. No sé por qué es tan presumido, ni siquiera tiene Kyok. Silencio, si nos escucha estaremos en problemas. Los estoy escuchando. Itachi quería suspirar, pero su maestra decía que no podía suspirar como si supiera lo que era ser un adulto. ¡Qué broma! Y el resto de los mocosos, lo miraban como si fuera un presumido. Por supuesto, estar en la escuela era útil, no conocía la escritura de este mundo, y al parecer los números servían para algo más que sumas y restas. Era interesante, y aprendía con dedicación todo ello. Estaba determinado a saber tanto como pudiera, la sed de conocimiento era algo que no había cambiado, en una vida o en otra. Entonces fue lanzado de su silla con una fuerza inmensa. Cuando cayó al suelo, pudo escuchar los gritos a su alrededor y los niños llorando. Arrugó la cara cuando vio que algo que no tenía apariencia humana entró al salón de clases y se reía de una forma ridícula. Te esperaré aquí en Deabour. Había escuchado ese nombre en repetidas ocasiones, era un héroe, el mejor de hecho. Y la cantidad de villanos que lo odiaban no era una broma. Rodó los ojos por verse involucrado en esa tontería, algunos villanos simplemente eran tontos. Sin embargo, aceptó apretando los labios, era muy peligroso, y todos allí eran demasiado débiles para defenderse. Tenía que volverse más fuerte. Juró con intensidad, tan fuerte, que nadie nunca se atrevería a usarlo como rehén. El resultado de todo fue, patético. Endeavour lo había vencido de un solo golpe o bueno, una sola llama, si ese villano tenía algo de inteligencia y dignidad, cuando saliera de la cárcel, debería correr en dirección contrario del héroe, pero intuía que el villano no era muy brillante.
La policía estaba allí cuidando a los niños y la maestra, mientras los padres preocupados iban llegando. La mayoría de los niños eran hijo de yakuzas, así que el ambiente era algo tenso y un poco divertido si le preguntaban. ¿Se supone que tenemos que cuidar a los yakuzas? Escucho una conversación entre los policías. Nos dan tantos problemas y tenemos que estar aquí ayudándolos. Deberían dejar que algún villano los acabara, nos harían un favor. Itachi era tranquilo, bastante tranquilo la mayoría del tiempo. Pero no pudo evitar sentirse irritado. ¿Desear semejante cosa a unos niños? ¿Qué clase de policía eran ellos? ¿Se suponía que eran quienes cuidaban de los ciudadanos? No parecían muy confiables. ¿No tienen trabajo que hacer? Una voz vino desde atrás de Itachi alertando a los hombres. Oh. Sí, nos vamos. Ambos miraron hacia la voz y luego a Itachi, no parecían en absoluto arrepentidos, incluso dedicaron una sonrisa burlona en su dirección. Solo esperen a que crezca, no me importaría tener unas palabras con ustedes en ese momento. Deberías pensar en algo más productivo. Se sobresaltó y giró hacia la voz. Un héroe parecía, tenía ropa negra y unas cintas de tela rodeando su cuello, donde descansaban unos lentes con barras, con lo que no tenía idea de cómo veía con ellos. Ahora mirándolo de cerca Itachi se dio cuenta de que era demasiado joven. Probablemente tenía 15 años tal vez. Al parecer aún estaba estudiando. Disculpe. Fingió ignorancia. Aceptaré tu juego, pero no lo haré si vuelve a ocurrir. El hombre era demasiado agudo y desconfiado. Sería un excelente héroe. ¿Ser héroe es difícil? Cambió el tema con una sonrisa. Sí, especialmente cuando no lo agradecen. Itachi sintió su sonrisa congelarse. ¡Qué hombre tan tenso!, se quejó. Era mejor una retirada. Entonces muchas gracias héroe, debería ir con mi familia. Siguió fingiendo inocencia, sin embargo, su sonrisa se perdió cuando sufrió sus ojos doler. ¿Qué pasa? El hombre se acercó de inmediato percibiendo su cambio. Itachi sintió el dolor volverse más fuerte y no escuchó las palabras del hombre. De repente fue levantado del suelo cuando el joven lo cargó. Al retirar las manos de sus ojos vio la sangre en ellas. ¿Oh? ¿Fuiste herido? El chico caminaba a paso rápido en busca de un paramédico mientras lo miraba con seriedad. No. Itachi sabía qué ocurría, pero aún no salía del estupor. Sus cejas se fruncieron tanto que su infantil rostro daba un aire adulto. Era el Sharingan. ¿Cómo era posible?